Bienvenidos, estimados maestros, al programa educativo Espacio E, al curso de actualización metodológica dirigida a docentes de primer grado. En el programa anterior se presentó a ustedes la estrategia de aprendizaje con enfoque de desarrollo infantil. Se explicó en qué consiste dicha estrategia y también los pasos a seguir durante su implementación. El día de hoy trataremos un tema muy importante para ustedes: neurociencias, lectoescritura y matemáticas, el que tiene como propósito que ustedes comprendan cómo trabaja nuestro cerebro durante el proceso de aprendizaje de la lectura y las matemáticas. En este programa me acompañará el profesor Juan Carlos Salgado, en lo referido a la disciplina de matemáticas. Antes de iniciar nuestro programa, debemos reflexionar sobre este importante tema. ¿Saben ustedes qué es neurociencias? ¿Han leído sobre este importante tema? ¿Saben ustedes cómo se da el proceso de aprendizaje en el cerebro? Para entender un poco este tema, los invito a que observemos con atención el siguiente video. Veamos. Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances de la neurociencia en las 3 últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un carro o una moto, sino de una red muy compleja con millones de neuronas conectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como el Internet. Cada una de esas neuronas cumple con muchas funciones y forma parte de numerosas redes. Para entender un poco más, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos, intervienen de forma diferente y establecen comunicación de formas variadas entre ellos. Por ejemplo, puede ser en una pieza, al principio solo tocan los violines y la sección de vientos, y más tarde se incorporan el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo y compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partituras distintos. Eso mismo ocurre, aunque de forma más compleja, en el cerebro. Con las alrededor de 20.000 millones de neuronas que la forman, los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Es así como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distintas. ¿Qué es neurociencia? Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, función, desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. Como hemos observado en el video, aquí se nos explica cómo trabajan las neuronas en el cerebro a través de muchas conexiones. También se explica cómo guarda la información durante el proceso de aprendizaje. Entonces, las neurociencias nos ayudan a entender mejor los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y, en consecuencia, a enseñarles de una manera más apropiada, efectiva y agradable. Desde el punto de vista de la educación, las neurociencias enfatizan que los primeros años de vida de nuestros niños son fundamentales. Por eso, estimados maestros, el trabajo que nosotros realizamos y el de los padres de familia es fundamental en la primera infancia. Es importante que practiquemos en el aula de clase estrategias de enseñanza compatibles con la neurociencia, las cuales trataremos de explicarles a través del siguiente gráfico. Primero, generar un clima favorable de aprendizaje que incluya el ambiente físico, social, pedagógico y emocional, incluyendo
todas las áreas del desarrollo del niño y la niña. Esto incluye las condiciones del aula, un ambiente pedagógico agradable, las relaciones de afecto, de cariño entre la maestra y los alumnos, incluso con los padres de familia. Esto le dará más seguridad al niño. Otra estrategia es la creación de entornos de aprendizaje que comprometa a los estudiantes con su experiencia educativa, es decir, que los conocimientos que el niño construye deben partir de las experiencias previas que éste tiene, deben estar relacionadas con la realidad y el entorno en que el niño vive. Sobre todo, deben dar respuestas a sus necesidades de aprendizaje. También se deben eliminar los miedos y establecer un estado de alerta relajado y alto desafío que mejore la autoeficacia. Los docentes tenemos la habilidad de detectar cuando un niño siente algún temor, lo que puede estar causando rechazo durante el proceso de aprendizaje. Ante esta situación, debemos actuar e investigar sobre las posibles causas y, sobre todo, con ayuda de los padres de familia, atender con prontitud esta situación. Además, se deben incentivar la metodología activa. Debemos recordar que la metodología activa promueve y procura la participación activa y protagónica de todos los alumnos y la del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para facilitar esta participación activa, se deben utilizar técnicas motivadoras, lúdicas, creativas y democráticas. Deben partir de los sentimientos y pensamientos, de las actitudes y las vivencias cotidianas de los niños para generar la posibilidad de la transformación personal y del cambio cultural. Luego, utilizar estrategias que estimulen el proceso de atención. Para lograr la atención, los maestros debemos estar atentos a los intereses de los niños. Las clases deben ser bien pensadas y organizadas. Se pueden trabajar con materiales o recursos del medio, libros, juegos, instrumentos musicales o cualquier herramienta que alimente su curiosidad. Es importante conocer el sustrato neurobiológico de las dificultades del aprendizaje, que son la base del desarrollo cognitivo-afectivo y la influencia de su medio. Es importante que cuando algún niño tiene dificultades en su aprendizaje, indaguemos si la madre tuvo algún problema durante el embarazo o durante el parto, o si algún diagnóstico médico que indique que el niño tiene alguna deficiencia, que puede ser de tipo congénito o por influencia del medio. Esto con el propósito de atenderlo de manera oportuna y especial. Y por último, los docentes debemos identificar los niveles de desarrollo y detectar los talentos de cada niño para potenciarlos armoniosamente o desarrollarlos. Esto es posible cuando detectamos las habilidades, capacidades y destrezas de nuestros niños y niñas a fin de potenciar y fortalecer el desarrollo de su aprendizaje. El proceso de la lectoescritura. El aprendizaje de una lengua es un proceso natural. El aprendizaje de la lectura no lo es. La lectura es una habilidad que debe aprenderse y no es posible hacerlo hasta que el cerebro no está listo. Cuando el cerebro de un niño se desarrolla, el niño ha alcanzado la etapa de preparación para la lectura, lo que observamos en la conducta del niño. A ver, muchachos, vamos a escuchar a la niña que les va a leer una lectura y usted recuerde agarrar correctamente el libro. Vamos a recordar algunas letras del abecedario y para comenzar se las voy a mostrar y ustedes me van a decir el nombre de cada una de estas letras, solo el nombre. ¿Cuál es el nombre de esta letra?
M. Correcto. Ahora me dirán el nombre de esta. El nombre de esta letra es S. Correcto. El nombre de esta letra, ¿cuál es? R. Correcto. Ahora que ya me dijeron el nombre de cada una de estas letras, vamos a recordar el sonido de cada una de ellas. Comenzamos, sonido. Correcto. Comenzamos, sonido. Correcto. Y comenzamos el sonido de esta letra. Perfecto. Existen algunos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, los cuales deben ser tomados en cuenta por ustedes cuando apliquen el método fónico analítico sintético. A continuación, veamos el siguiente ejemplo. El proceso de la lectoescritura. La lectura es un proceso en el que intervienen numerosos factores. La percepción y discriminación de formas y sonidos. A, E, Z, L. La asociación de sonidos con la apariencia física de las letras y significados con grupos de palabras. A, ma, mamá, memo. La atención, memoria, factores visuales y motores. Dada la complejidad de esta tarea, las regiones del cerebro implicadas en la lectura son muy diversas. Participan en este proceso sistemas cerebrales sensoriales, motores de lenguaje, cognición, memoria, atención y control ejecutivo. Sin embargo, estos sistemas cerebrales que trabajan conjuntamente no se crean de forma inmediata. Se desarrollan con el tiempo, desde los primeros contactos con las letras hasta la adquisición de la lectura. Ahora explicaremos los procesos mentales necesarios para la adquisición de la lectura en el cerebro. Podemos observar en el primer gráfico, el cerebro ve garabatos en una hoja y necesita reconocerlos como letras. Podemos observarlo aquí, en este gráfico. En el segundo gráfico, el cerebro debe recordar el sonido que corresponde a cada letra. Podemos observar en los ejemplos de la palabra pescado y de la palabra mochila. Aquí el cerebro está trabajando precisamente en el reconocimiento de esos sonidos. En el tercer gráfico, también el cerebro va trabajando en función de unir los sonidos para formar las palabras y luego las oraciones. Tenemos el ejemplo de la oración "Hoy fuimos al parque". Recordemos que nos estamos refiriendo a la identificación, al trabajo que hace el cerebro durante este proceso. Aquí podemos observar, por ejemplo, en esta oración, que en el caso de la palabra hoy no aparece la H porque el cerebro está trabajando precisamente el sonido y la H no tiene sonido. En el cuarto gráfico podemos observar un ejemplo de una oración. En la medida que los niños avanzan en la lectura, van adquiriendo nuevas palabras, las cuales van enriqueciendo su vocabulario. Pero seguirán luchando con la adquisición de nuevas palabras. Pero además, deben comprender lo que leen. Y para comprender lo que leen, requieren también de trabajar con un proceso que significa el reconocimiento de letras, de palabras y la forma como se unen para formar las oraciones. Aquí es importante, maestros, el trabajo con las diferentes estrategias para corregir errores en estos casos, porque son errores que cometen los niños en un inicio. A través de la práctica y el trabajo que hagamos con ellos, estos errores se van corrigiendo. Con esta explicación de los procesos mentales que se dan durante el proceso de la adquisición de la lectura,
Hemos concluido el primer momento de este programa, referido a la neurociencia y la lectoescritura. En este segundo momento abordaremos el aprendizaje de las matemáticas desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Cómo nuestros estudiantes aprenden? ¿Cuáles son los procesos psicológicos que entran en su cerebro para poder construir ese aprendizaje que nosotros queremos transmitirles? ¿Qué parte del cerebro se activa durante el aprendizaje de las matemáticas? Para esto, miremos el siguiente gráfico. En este primer gráfico observamos en la corteza cerebral una cisura longitudinal que parte al cerebro en dos, las cuales se denominan hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. El hemisferio derecho se encarga de las funciones de la imaginación, la intuición, la innovación y la creatividad. El hemisferio izquierdo tiene un comportamiento racional, autónomo, lógico, analítico. Da respuesta inmediata y es repetitivo. En el siguiente gráfico podemos mencionar las partes que consta el cerebro. Este puede ser el derecho o el izquierdo. Y como podemos observar, tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y el cerebelo. Es precisamente el lóbulo parietal izquierdo quien se encarga de la parte de las matemáticas. Aquí nosotros podemos ver el desarrollo de los números, su relación y los cálculos. El desarrollo del pensamiento. Las personas desde que nacemos, incluso desde antes de nacer hasta la edad adulta y después, pasamos por un largo camino de crecimiento. A lo largo de este sendero se produce el crecimiento físico, pero también se produce el desarrollo psicológico. Existen diferentes etapas evolutivas de desarrollo psicológico por las que pasan todas las personas, cada una de ellas con sus características especiales. Es importante que conozcamos cuáles son estas etapas y qué es lo que las caracteriza para entender la mentalidad de los niños y niñas y enriquecer su desarrollo. Etapas del desarrollo cognitivo. Piaget divide el desarrollo del pensamiento en las siguientes etapas. Etapa número 1. Periodo sensoriomotor, de 0 a 2 años. La inteligencia de los niños y niñas es práctica, centrada en sí mismo y en el momento presente, en el aquí y ahora. El niño se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción. A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones. La acción de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se convierten en hábitos. Poco después aparecen las reacciones circulares, acciones encaminadas a mantener un resultado, y con estas los primeros esquemas mentales. Más adelante el bebé se interesa por el mundo exterior y descubre los procedimientos como forma de reproducir hechos y de esta manera elabora ya acciones intencionadas. Al finalizar el periodo, adquiere la capacidad de representación. Esto es el concepto de constancia de objeto, es decir, busca el objeto escondido, sabe que está presente aunque no lo tenga a simple vista, hace una representación mental del mismo. Con esto entra ya en el siguiente estadio. Etapa número 2. Pensamiento preoperacional, de 2 a 7 años. Se produce un avance en la forma de pensar. En esta etapa se produce un adelanto extraordinario en la actividad representacional y aparece la función simbólica. Los niños y niñas utilizan símbolos para representar objetos, lugares y personas. Puede retroceder y avanzar en el tiempo. Etapa número 3. Pensamiento de operaciones concretas, de 7 a 12 años. Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores y se logran importantes avances en el pensamiento. Los niños y niñas adquieren mayores nociones y superan cualitativamente las posibilidades de su pensamiento. El pensamiento se convierte en lógico. En esta etapa comienza el razonamiento. Los pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento. Se aplica la lógica y comienza a pensar en lo posible. El pensamiento es reversible, flexible y mucho más complejo. Características.
Conservación. En esta etapa comprenden que los objetos conservan ciertas características. Reversibilidad. Son capaces de retroceder con el pensamiento y relacionar hechos y fenómenos observados con anterioridad con hechos presentes. La conservación y la reversibilidad les permiten coordinar puntos de vista. Descentración. Su pensamiento ya no solo se centra en un objeto u hecho, puede establecer relaciones. Capacidad de adoptar el papel de los demás, de ponerse en el lugar del otro. Pensamiento lógico sobre lo concreto en el mundo inmediato. Pueden razonar, pero solo sobre cosas concretas que son reales. Clasificación. Pueden organizar objetos en jerarquías de clases, agruparlos según similitudes o diferencias. Seriación. Capacidad de organizar objetos en una serie que sigue un orden, por ejemplo, ordenar por altura creciente. Poco a poco introduce otros conceptos, como el de doble, mitad, etc. Y procedes del mismo modo con objetos concretos, le muestras lo que es doble y lo generalizas con más objetos concretos. Etapa número 4. Pensamiento formal abstracto, de 12 años en adelante. Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual permite emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. Puede formular hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible. Características. Realidad concebida como subconjunto de lo posible. Se comprende que un aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. Son capaces de prever situaciones porque pueden anticipar y ver diferentes posibilidades. Carácter hipotético deductivo. Los adolescentes tienen ya la capacidad de buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, someterlas a prueba para comprobarlas. Carácter proposicional. Para pensar sobre lo posible, no se basa solo en cosas reales, ahora emplea además representaciones para pensar. Como hemos visto en el video, el desarrollo cognitivo de la niña y el niño se da en 4 etapas. La primera es la sensoromotor, que va de los 0 a los 2 años. La segunda etapa es la preoperatoria, que va de los 2 años a los 7 años. Tenemos la tercera etapa, que es la operaciones concretas, que va de los 7 años a los 12 años. Finalmente, la cuarta etapa, el pensamiento formal o abstracto, que va de los 12 años en adelante. Como maestros debemos de potencializar cada una de estas etapas en el aula de clase, utilizando materiales didácticos, los cuales nos van a facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para poder hacer comparaciones entre cantidades, necesitamos partir de una situación concreta. Aquí podemos observar en esta lámina un grupo de mariposas y flores, los cuales vamos a utilizarla para hacer la comparación entre estas dos cantidades. Como pudimos observar, en la lámina aparecen flores y mariposas. Aquí tenemos representadas las flores con tarjetas azules y las mariposas con tarjetas amarillas. Cada una de estas se han extraído de la lámina haciendo relación 1 a 1 aquí con respecto a las flores y esta con respecto a las mariposas. Los niños en esta etapa nosotros sabemos que ellos pueden contar, pero de una forma informal. Lo que necesitamos es precisar aquí cuántas flores hay más que mariposas o cuánto hay más de mariposas que flores. Para ellos, los niños lo hacen relacionando 1 a 1 cada uno de los objetos que observan. En este caso, utilizamos la tarjeta y relacionamos una tarjeta de las flores con la mariposa. Luego vamos relacionando la siguiente hasta que al final logramos observar que hay una flor más que mariposa. Esto es importante porque los niños logran, cuando la diferencia entre dos cantidades es muy larga, ellos fácilmente pueden decir cuál cantidad es mayor, por ejemplo 2 y 9, pero cuando las cantidades son muy cortitas, por ejemplo en el caso del 8 y 9, es preciso que ellos utilicen materiales. Aquí yo utilicé tarjetas, pero en el aula de clase podemos utilizar piedritas, chapitas, cualquier otro material que esté al alcance de ustedes. Ahora veremos con un ejemplo concreto cómo podemos utilizar materiales didácticos en la construcción de los números.
específicamente en el número 3. Aquí nosotros podemos observar que tenemos diferentes materiales del medio, los cuales son muy útiles para la construcción de los contenidos con los niños y niñas. Ahora haremos un ejemplo en la construcción de los números. Utilizaremos estos materiales concretos para construir el número 3. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos piedritas, tapitas que podemos conseguir ahí en la pulpería y también lápices que los niños pueden caminar en sus mochilas y los juntamos. Entonces, para la construcción del número 3 partimos con material concreto. En este caso es una de las primeras etapas que debemos de utilizar en la construcción de cualquier concepto matemático. Los tres conjuntos que tenemos acá tienen una característica peculiar. Tienen muchas diferencias en cuanto a contextura, color. Lo único que tienen en común es la cantidad. Cada uno de los conjuntos tiene 3 elementos. Y luego pasamos de esta etapa, que es la etapa concreta, a la etapa semiconcreta, donde utilizamos un material intermediario para que el niño pueda comprender posteriormente lo que significa el concepto del número 3. Porque el material concreto que teníamos por acá, cada uno de estos conjuntos representan lo mismo que tenemos acá como elementos. Por ejemplo, las piedritas pueden estar representadas con estas 3 tarjetas. Los lápices también pueden estar representados con estas 3 tarjetas, igual que las tapitas. Entonces, todo eso significa 3. Pero en la construcción del niño en su cabeza, esto lo tiene que representar por medio de elementos. Y a esto le llamamos etapa semiconcreta porque no es lo concreto que tenemos, sino que es un material que utilizamos como intermediario. Ahora, luego pasamos de esta etapa para construir el número 3, pero aquí nosotros lo que tenemos es un símbolo que representa esta cantidad, porque realmente esto le llamamos numeral. Este símbolo que tenemos acá no es el número 3, solamente es un símbolo que utilizamos para representar esa cantidad. El número 3 debe estar representado y grabado en la mente del estudiante, de los niños. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos al niño, piense en 3 bananos, en su cabecita, ahí en el cerebro, él va a pensar en 3 bananos, no va a pensar ni en 4 ni en 2. ¿Por qué? Porque él tiene construido y representado esa cantidad del número 3, que es lo que nosotros precisamente debemos enseñar. Muchas veces como maestros enseñamos 3, que este es el número, pero simplemente es un símbolo que utilizamos para representar esta cantidad. Como todos sabemos, la matemática es mejor aprenderla a través del juego. Aquí nosotros podemos observar un dodecaedro, el cual tiene muchos números. Vamos a hacer un pequeño juego con un tema que muchas veces en las escuelas, sobre todo en primer grado, no se realiza, que es la descomposición de los números. Hay un número que es muy importante saber descomponerlo para posteriormente hacer cálculos con ellos. Entonces, ese número lo van a descubrir ahora. Vamos a hacer una primera tirada. Oh, cayó un número. ¿Qué número ustedes observan que cayó acá arriba? Precisamente el número 4, ¿verdad? Como ustedes podrán apreciar, quizás ustedes estén pensando, y nos va a preguntar el número 4. No, precisamente el número que quiero que ustedes me digan es el número que está escondido en mi pecho. ¿Cuál es? Piensen. ¿Ya lo tienen? Bueno, muchos de ustedes habrán acertado qué número es el que está aquí. Otros quizás no, pero precisamente vamos a descubrir qué número. Muchos de ustedes están inquietos, ¿verdad? Precisamente esa atención hay que mostrar con los niños. Los niños siempre están inquietos tratando de ver qué número está y qué número es el que va a sacar el profesor. ¿Qué cantidad aparece acá? Veamos. Precisamente el 6, ¿verdad? Oh, este número, ¿cuántos de ustedes pensaron que era el número 6? Veamos, nuevamente haremos un nuevo tiro. Bien, como pueden observar, aquí tenemos el número 1. Muchos de ustedes están haciendo sus comentarios con los compañeros. Algunos ya les contaron cómo es el cuento, pero ¿cuál será el número que está precisamente aquí escondido? Veamos. Oh, muchos de ustedes han acertado. El número que está aquí es 9. ¿Cómo se explica esto? ¿Quién lo ha descubierto? Pueden hacer comentarios con sus compañeros. Precisamente cómo funciona este juego.
Cuando hicimos el primer tiro, si ustedes se recuerdan, nos cayó el número